nuestras plataformas en video, Instagram Live, Periscope y nuestro canal de YouTube. Siempre les recomendamos, les sugerimos que se suscriba, que nos siga, que active además las notificaciones para que a lo largo del día vaya recibiendo todo el contenido que en la señal de éxito se genera desde muy temprano, desde las 6 de la mañana hasta muy entrada la noche. Son las 7:12 minutos. A ver, hoy hemos querido hablar de la historia del Parlamento venezolano. Hemos hecho esta serie de conversaciones que han gustado mucho, siempre teniendo como espina dorsal, como eje de la conversación al historiador Rafael Arraiz Luca y siempre con un invitado experto en la materia a tratar. Hemos hablado, bueno, de la historia de la electricidad, por ejemplo, en Venezuela. Hemos tratado varios temas, hemos hablado de personajes cuando lo hicimos, por ejemplo, sobre algunos civiles y vaya si nuestro invitado es experto en la materia. Y el día de hoy hemos querido combinar el conocimiento del historiador, escritor, poeta y ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, Rafael Arraiz Luca, con un abogado político venezolano, que fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha escrito tanto sobre parlamento. Mire, por ejemplo, podríamos mencionar Trabajo parlamentario, Churchill, Vida parlamentaria, Humanismo cristiano y parlamento, Parlamento y democracia, Curso de Derecho Parlamentario, Juicio político en sede parlamentaria, esto sobre Dilma Rousseff y más, no son los únicos textos. Me refiero a Ramón Guillermo Aveledo. Así que, profesor Arraiz Luca, bienvenido, buen día. Buenos días, Román. Buenos días, Ramón Guillermo. Ramón Guillermo, bienvenido. A ver, Ramón Guillermo. No le tenemos a Ramón Guillermo. A ver ahora, doctor Aveledo. No lo tengo. Entonces, mientras establecemos el contacto, comienzo por usted, profesor Arraiz Luca. Si queremos hablar, le pregunto, de la historia legislativa de Venezuela, del Parlamento, le pregunto, ¿por dónde comenzar? ¿Tenemos que llegar a 1811? ¿Probablemente antes? ¿Por dónde comenzaría usted? Bueno, cuando la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII le encarga a Juan Germán Rocio la redacción de un estatuto electoral, porque la decisión de formar un gobierno y de no reconocer a Bonaparte es una decisión caraqueña. Y se necesita saber la opinión de las otras circunscripciones, de los otros cabildos de las ciudades de la Capitanía General de Venezuela. Por eso Rocio redacta el primer estatuto electoral. Siempre he dicho que en la sede del CNE debe haber una placa o un retrato de Rocio porque fue el creador, el fundador del sistema electoral venezolano fue él. Él redacta el estatuto y comienzan las elecciones a formalizarse en los meses finales del año 1810. Y el Congreso se reúne en Caracas, ya electos los diputados de todos los cantones del interior de la Capitanía, se reúne en marzo de 1811. Ese Congreso es el que va a tomar la decisión de fundar la República de Venezuela el 5 de julio de 1811. De modo que esos son los inicios del Parlamento venezolano. Que lo convierten en el legislativo más antiguo del continente, ¿cierto? De nuestra región. Así es, lo convierte en el Parlamento más antiguo. Claro, también pudiera validarse la tesis de que los cabildos coloniales tenían formas parlamentarias, y realmente es cierto. Es decir, cuando tú tomas el cabildo de Caracas o de Valencia o cualquiera durante la colonia, ahí hacían vida parlamentaria porque dialogaban, llegaban a acuerdos los criollos principales de esas ciudades. De modo que el cabildo pudiera ser un antecedente del parlamento republicano, pero claro, desde el punto de vista republicano, el parlamento nace con el estatuto de Rocio y con la convocatoria de elecciones y con la consolidación del parlamento en 1811. Escuchan la voz de Rafael Arraiz Luca. Seguramente nos detendremos en algún momento en el Congreso de Angostura, en el Congreso de Valencia, hablar de un Congreso bicameral, cuando luego se convierte en Asamblea Nacional, bastante más reciente. Pero partiendo de esto, de la antigüedad, de la historia legislativa de Venezuela,
y con esto incorporo a Ramón Guillermo Aveledo a la conversación, le preguntaría si ha sido el Parlamento en su historia, el Parlamento venezolano, un buen ejemplo de Congreso para la región, para América. Doctor Aveledo, qué gusto saludarle. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ha sido las dos cosas, ha sido a veces un buen ejemplo, a veces un mal ejemplo. Lo que cuenta Rafael es cierto completamente con relación al Parlamento republicano, y creo que su referencia al antecedente del Cabildo Colonial es muy interesante. Manuel Alfredo Rodríguez, un historiador fallecido, que por cierto fue parlamentario en un periodo constitucional. Él llegó tarde al Congreso, fue diputado del último Congreso de la Constitución del 61, aun cuando era un político de muy larga data. Manuel Alfredo considera que la tradición parlamentaria venezolana tiene su origen en los cabildos capitulares, en el cabildo ayuntamiento colonial. Y por cierto, es interesante que en 1559, tan lejos como eso, 1559, se reunieron en Barquisimeto, en septiembre del 59, estaríamos en fecha celebrando aniversario de eso, porque fue el 20 o 21 de septiembre de 559, los representantes de los cabildos de Barquisimeto, Coro, El Tocuyo, Borburata, Valencia y Trujillo, y resolvieron enviar a un diputado, a un delegado, a uno de los suyos, para que fuera a la corte a plantear los problemas, viajar a España, a plantear los problemas de estas provincias, ¿no? Yo creo que es muy interesante también el hecho de que, así como el Congreso de 1811 declaró la independencia y dictó la primera Constitución, con debates interesantísimos que fueron, yo creo, ejemplares, también fue el Cabildo de Caracas el que el 19 de abril de 1810 fue el que anunció, digamos, dio el primer paso en forma hacia el proceso de independencia, y fue también en esa institución parlamentaria que incorporó a la participación de extraños, porque el padre Madariaga, tan famoso ese día, había sido incorporado como diputado del clero y del gremio de los pardos, es decir, porque como el cabildo era, bueno, una institución de los criollos, se abrió a la participación en ese momento. Todo eso es muy interesante porque tiene que ver con los orígenes, y sí, podemos encontrar momentos ejemplares, momentos de gran dignidad del Parlamento venezolano en un contexto donde predominaba la violencia, el caudillismo, y también en momentos de tristes episodios muy, muy dolorosos. Pero aún en el tiempo autoritario podemos encontrar momentos muy interesantes en la vida parlamentaria venezolana. Por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, por ejemplo, les digo, en los congresos gomecistas, que eran congresos en un contexto muy autoritario, a mí me llaman muchísimo la atención las intervenciones, las proposiciones y la aparición en los debates del senador Gil Fortul. O sea, Gil Fortul era un intelectual muy bien formado, un intelectual del positivismo, de esos que aportaban justificación intelectual a la situación, pero que sin embargo Gil Fortul tenía ideas con relación a la relación con las compañías petroleras, con relación a las relaciones de trabajo, a la relación laboral o a los derechos de las personas, que son muy interesantes. Y había un empeño en él en hacer un parlamentarismo verdadero y una actividad legislativa veraz, verdadera, auténtica, en un contexto que no le era favorable, un ecosistema que era completamente hostil. Es la voz de Ramón Guillermo Aveledo. Profesor Arraiz Luca, ¿es cierto que entre 1813 y 1817 no se reúne en Venezuela congreso alguno? ¿Es cierto que Bolívar entonces concentraba el poder, lo que llamaron el mando supremo? Porque cuando Ramón Guillermo Aveledo habla de autoritarismo, de caudillismo, pues podríamos pensar en esa época como eso, como un Bolívar muy autoritario y caudillista. ¿Podemos verlo así? Bueno, lo que ocurre es que en el 13 y el 14 Bolívar está batallando contra Boves y está perdiendo la batalla.
Recordemos que Boves derrota a Mariño y a Bolívar, y Mariño como libertador de Oriente y Bolívar como libertador de Occidente se van al exilio, se van a Haití y a Jamaica. Y en 1815 llega Pablo Morillo con 12.256 soldados y España recupera casi todo el territorio venezolano y neogranadino. De modo que en esos años no hay parlamento porque no hay república. Porque España ha recuperado los territorios. El parlamento renace en 1819 con el Congreso de Angostura. Claro. Pero en una circunstancia muy curiosa porque Angostura es uno de los enclaves que Morillo no ha podido conquistar. Hay 3 enclaves que se resisten a la conquista de Morillo, que son Angostura con Manuel Carlos Piar, sí, los Llanos del Casanare con Francisco de Paula Santander y el Cajón del Arauca con José Antonio Páez. Y será en Angostura donde Bolívar reúna el Congreso de Angostura y se retome la vida parlamentaria. Pero llama la atención, incorporado, por cierto. Pero llama la atención, profesor, que de no haber reunión alguna durante tanto tiempo, durante ese tiempo, porque se había disuelto la República, de pronto en Angostura se reúnen no solamente representantes de varias provincias de Venezuela, sino también de Nueva Granada, es decir, Colombia, de Quito entonces, hoy Ecuador, ¿no? Claro, pero también hay un antecedente anterior a Angostura, que es el Congreso de Cariaco. Pero ese congreso lo forman José Cortés de Madariaga, el cura con Santiago Mariño, y no está Bolívar en el Congreso de Cariaco. Entonces, en el Congreso de Cariaco no hubo un consenso y faltaba un factor fundamental del proceso, que era Simón Bolívar. De modo que Bolívar era el que verdaderamente concitaba y por eso reúne a gente neogranadina como Francisco Antonio Sea, pues por darte un solo ejemplo, que sí está en Angostura, ¿no? Recordemos que los ingleses también le han dicho a Bolívar que para recibir reconocimiento internacional, incluso financiamiento de la guerra, se necesita una figura jurídica y no hay mejor figura jurídica que una república. Y por eso es que se recrea, se refunda la República de Venezuela en Angostura, aunque se tiene el control muy limitado de una parte del territorio. Nuestros invitados son Rafael Larraíz Luca y Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo, en 1864, luego de la Guerra Federal, se crea una constitución con principios claramente, profundamente federales. ¿Cuándo se piensa en Venezuela en una constitución que sea para todos? ¿Cuándo se pasa de la utopía a, de verdad, una carta magna que reuniera el deseo y el sentir de la mayoría? ¿Cuándo ocurre? Es un proceso largo que tiene idas y venidas y que en el cual encontraremos pasos distintos. Por ejemplo, el sistema federal fue discutido y consagrado en la Carta del año 11. Después tuvimos constituciones centralistas. Bolívar era muy centralista y así lo propuso, lo planteó, ¿no? Y esa fue la idea que predominó. Miranda también defendió la idea centralista en el Congreso del año 11. A lo largo, desde el 64 más adelante, hemos tenido ininterrumpidamente la forma federal de Estado consagrada, aun cuando no siempre nos hemos comportado como un Estado federal. Yo creo que aun cuando había evidencias de preocupación por los derechos humanos, por ejemplo en Álamo, en el Congreso del año 11, y así en las intervenciones dentro y fuera del Parlamento de Fermín Toro, que era una mente esclarecida, yo creo que la nación de una constitución programática, de la inclusión de derechos sociales, en realidad ocurre desde el año 1946, de octubre del 45, la constituyente presidida por Andrés Eloy Blanco, y a partir de ese momento, la constitución del 47, la constitución del 61 y la vigente del 99 son constituciones que ya consagran una idea, un compromiso del Estado con las mayorías, con una que no se queda en la constitucionalismo formal de la organización
del Estado simplemente, sino en la relación del Estado con los ciudadanos. Esos son procesos que siempre son procesos. Si usted se pone a ver en la Constitución americana, va a encontrar que la Constitución original es muy esquemática, pero se fueron incorporando enmiendas a lo largo del tiempo en la cual se incorporaron las cartas de derechos y se fue actualizando y dándole más sentido nacional, más sentido para todos de la Constitución, porque son siempre procesos. En el nuestro, por la tradición de derecho, bueno, español más formal, entonces fue consagrándose en las reformas constitucionales que en Venezuela hemos tenido, como se sabe, muchas. Pero es muy interesante que el Parlamento siempre fue escenario importante, ¿no? A veces más relegado, a veces más protagonista. Y no quiero que se me quede por fuera, porque es un hallazgo para mí reciente, lo volví a ver. Yo me encontré en mi biblioteca en estos días con un folleto del discurso de Uslar, por cierto, que es una personaje que no solo ha estudiado y entrevistado mucho, Rafael Arraiz Lucas, sino que además yo sé que es su admirador muy especial. El discurso de Uslar en el sesquicentenario del Congreso de Angostura, un discurso dicho en enero del 69 en Ciudad Bolívar. Y yo quiero destacar, no solo, por supuesto, la estupenda pieza de Uslar, que era senador en el Congreso en ese momento, sobre el Congreso de Angostura, sino el hecho, que es interesante desde el punto de vista republicano, que también subraya Rafael y que yo quiero, por supuesto, acentuar, porque la República trata de eso. En ese acto, que ocurre en enero del 69, en diciembre había una elección que el gobierno había perdido, había ganado Caldera. El orador de orden de ese día, el que habla en nombre de todo el Congreso, es el senador Uslar, que es el líder de un partido minoritario que, formando parte del llamado Frente de la Victoria, había perdido la elección del 68. Y en el presidium, detrás de Uslar, estaba el presidente de la República, Raúl Leoni, que era el presidente saliente, líder de un partido que era el partido mayoritario en ese momento, pero que había perdido. Acción Democrática había perdido por primera vez el poder electoralmente, y están sentados a su lado Armando Vegas y César Rondón Lovera, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, que eran miembros de una directiva que había sido impugnada por el presidente Leoni ante la Corte Suprema, porque la oposición había controlado la directiva del Congreso, y el presidente de la República no resolvió intervenir o desconocer el Congreso, sino que fue a la Corte a litigar, a buscar que le dieran la razón. Por cierto, la Corte no se la dio, no sentenció en contra, pero no se la dio porque, bueno, venía la elección enseguida y un nuevo Congreso que se instalaría en marzo. Pero eso es interesante porque hemos tenido en Venezuela vida republicana, sí, que se expresa en instituciones y que se expresa en la diversidad, en el reconocimiento de la legitimidad de actores que son variados, que son distintos, que tienen opiniones contrastantes, a veces muy fuertemente contrastantes, pero que encuentran en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, en el marco de la convivencia republicana, la oportunidad de procesar esas diferencias. Hemos tenido en el pasado reciente, bueno, un Congreso bicameral que luego da paso a una Asamblea Nacional unicameral a partir de 1999. Luego hemos visto esta figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Y quiero a ambos hacerles dos preguntas a la vez, y ya para cerrar, comienzo con el profesor Rafael Arraiz Lucas. ¿Cuántas veces en la historia, profesor, los ejecutivos han desconocido al Parlamento? Porque una cosa es estar enfrentado, porque podría ser un contrapoder, debería serlo, y tiene una labor contralora, pero ¿cuántas veces se ha desconocido al Parlamento? Y luego, ¿cuánto queda de república hoy en Venezuela? Bueno, el primer momento triste de desconocimiento del Parlamento es el de José Tadeo Monagas en 1848, el famoso asalto al Congreso, donde lamentablemente muere de un lanzazo nada menos que Santos Michelena, que es uno de los grandes venezolanos de todos los tiempos, primer canciller, creador de la Hacienda Pública Nacional. Realmente el asalto al Congreso de José Tadeo Monagas es un hecho vergonzoso, triste, lamentable, y marca
casi todo el siglo XIX. Digamos que ese es, pasando revista, seguramente se me escapa algún otro, pero el que hace más bulto es ese momento, ¿no? Quería decir algo que no, Sí. en relación con lo anterior. Dentro del espíritu federal venezolano, la Ley de Descentralización Política y Administrativa de 1989 retoma el federalismo y creo que incluso el profesor Alan Brewer Carías en sus estudios constitucionales le da rango a esa ley casi de constitución por las implicaciones extraordinarias que tuvo. Y el espíritu de esa ley lo recoge la Constitución de 1999. Digo esto para señalar que lo que venía diciendo Ramón Guillermo, Sí. que son procesos que se dan, que cuando ves la película desde lejos, ves que hay procesos históricos que cuando estás en el fragor de la batalla, claro. como se dice, no los adviertes claramente. Y en relación con la segunda pregunta, si en Venezuela sobrevive la República actualmente, bueno, con muchas dificultades, obviamente, eso no hay ni que explicarlo. Estamos pasando por un momento de la República donde las instituciones están bastante comprometidas, donde el Poder Ejecutivo realmente ha tenido intromisiones evidentes en las decisiones de otros poderes republicanos. Ramón Guillermo, Elías Pino Iturrieta es de los que opinan que en Venezuela ya no hay república. ¿Puede aspirarse a reconquistar parte de ella, al menos a partir del 6 de diciembre? Perdone, es que no entendí bien. Sí, no, decía yo que partiendo de la pregunta que le hacía a ambos, es Elías Pino Iturrieta uno de los que opina que en Venezuela no hay república ya. ¿Podría comenzarse a recuperar la república a partir del 6 de diciembre, sí? Yo creo que, fíjese, la verdad es que la república está en muy malas condiciones, está muy mal, ¿no? Está muy mal por la debilidad institucional. El reciente informe de la Comisión de la visita de búsqueda de hechos, la Fact-Finding Mission de Naciones Unidas, y así lo demuestra. Lo que muestra allí es una decadencia institucional que pone a los ciudadanos indefensos. Eso es una gravísima crisis desde el punto de vista republicano. Ahora, yo creo que la República vive así como está en situación tan difícil mientras haya republicanos, mientras haya ciudadanos dispuestos a defender la idea que dio nacimiento a nuestra patria, ¿no? Lo que le dio, nosotros decidimos ser independientes. Ya, a partir de esa noción de tener un país de ciudadanos libres e iguales, que es lo que es una república, bajo el imperio de la ley, como a mí me gusta repetir en la cita, por cierto, de una intervención parlamentaria de Rómulo Gallegos, bajo el imperio de las leyes bien cumplidas, que es de lo que se trata la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que mientras ese espíritu esté vivo, la república no está muerta y los ciudadanos pueden revivirla. Estamos en terapia intensiva, sí, pero los cuidados intensivos los tenemos que dar los ciudadanos que somos los únicos defensores de la República. Ramón Guillermo, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted y por permitirme compartir con Rafael Arraiz Luca, a quien por supuesto quiero y admiro. Rafael. Muchísimas gracias, lo mismo, Ramón Guillermo, un fuerte abrazo. Gracias a ambos por este recorrido, lo apreciamos y mucho. Rafael Arraiz Luca es historiador, escritor, es poeta, es ensayista, es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, y Ramón Guillermo Aveledo es abogado, es político venezolano, como recordarán fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuánto tiempo más arrastrará ese título? No lo sé. 7:36 de la mañana.